poder abrir la palabra del Señor, estudiar la Biblia en sí puede ser muy complicada o muy simple, porque cuando el Espíritu Santo nos ilumina, todo se simplifica. Pero estudiar el libro de Apocalipsis es como intentar ir a conquistar como alpinista las grandes vetas. No sé si vamos a llegar. Vamos despacito, vamos metiendo el piquete y vamos subiendo. Esperemos que no nos caigamos en el intento. Estamos ya en el capítulo 3, el versículo 14. Le vamos a pedir al Señor que nos bendiga y nos ayude, al Espíritu Santo que nos guíe, y agradecerle a Jesucristo por estar aquí con nosotros y por su obra. Padre, te agradecemos por esta mañana, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por la obra de Jesucristo. Te pido, Señor, que tú ahora me guíes con tu Espíritu Santo y que guíes a los aquí presentes, Señor, en sus pensamientos, en sus ideas, que tú nos ayudes, Señor, a poder revelarlas siempre a la luz de tu palabra, Padre, a la luz de la verdad. Y que nos guíes a toda verdad. Oh Espíritu Santo, ilumínanos, bendícenos, ábrenos el entendimiento, Señor. Oh Dios Trino, bendice a tu iglesia en esta mañana. Gracias por cada uno aquí. Te pido también, Señor, si hay alguien que no te conoce, aquí, o los que miran los videos, o quien fuera, que tú puedas obrar en esos corazones, Señor. Y también por tu iglesia, Señor, que nos ayudes a ser celosos, calientes por ti, Padre, por el Evangelio, por el seguir construyendo o en algún modo desarrollando la extensión de tu reino, Padre. Ayúdanos. En nombre de Jesucristo oramos, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Estamos en la séptima iglesia. Estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Tenemos varios versículos para ver hoy. Sabemos que eran 7 iglesias, porque el número 7 habla de perfección, de algo completo. Y las 7 iglesias en algún modo representan o tienen los problemas, estas 7 iglesias históricas que existieron, que la iglesia de Jesucristo ha tenido a lo largo de la historia y tendrá. Entonces siempre cuando vemos cada una de las cartas de Jesucristo a las iglesias, nos vemos reflejados en algún modo, sea como individuos que como iglesia local. Esperemos que no sea el caso de nuestra iglesia lo que vamos a leer hoy, pero podría serlo. Y podría ser el caso también de ciertos individuos, que Dios nos libre y nos ayude. En las grandes escuelas de homilética jamás te dirían de poner un título como el vómito de Jesús, pero creo que ese es el tema central de este pasaje. Y creo que se van a recordar siempre, al menos por el título, no de lo que diga, pero del título. Este pasaje habla del vómito de Jesús. Muy pocos lugares, creo, en la Biblia hablan del vómito, y creo que hay pocas cosas más desagradables que ello. Y aún así, Jesús va a vomitar a los tibios, a las iglesias tibias y a los individuos tibios. Vamos a leer qué dice la palabra, y después vamos a examinarlo. Dice así, versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias. Y como dije, el título de este sermón es El vómito de Jesús, y si quisiéramos hacerlo menos agresivo como título, podríamos decir la iglesia independiente de Jesús, autónoma de Jesús, o la iglesia no dependiente. Recuerden que en la revelación de la Biblia todo tiene que ver con la independencia o la dependencia de Dios. Y cualquier problema que tú encuentres en tu vida siempre está relacionado con eso. Cualquier consejería pastoral, bíblica, siempre el centro es eso. ¿A quién quieres servir? ¿A ti? ¿A algún otro? ¿O a Dios? Tú mira cualquier problema de tu vida bajo esa lupa y vas a encontrar muchas respuestas para poder solucionarlo, si eres sincero. El problema de esta iglesia era que era autosuficiente, independiente, autónoma. Creían que no tenían necesidad de nada ni de nadie. Nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis, y hago la introducción para los que no han estado, trata, el tema central es la revelación de Jesucristo. Ya lo dije muchas veces. Vemos en los 4 evangelios al Jesucristo Dios hombre, al Dios hecho carne, encarnado, viviendo la vida de un ser humano, pero sin pecado, cumpliendo la perfecta ley de Dios. Y luego lo vemos, después de su ascensión, visitar a Juan como el último libro que concluye la revelación de Dios en la Biblia, en la isla de Patmos, y allí ya se le revela no como el siervo sufriente, no como el humano pisado y despreciado, el varón de dolores de Isaías 53, sino ya que se revela como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el soberano de los príncipes de la tierra, el juez, el legislador, el que vendrá. Se revela con todos los nombres que revelan un montón de las características de sus atributos y de quién es Él. Y aquí, en el libro de Apocalipsis, vemos al Jesús revelado, el Jesús glorioso, el Rey de Reyes. Y vemos a Jesús en su rol de cuidador, protector, esperanzador, pero también destructor, en algunos modos, de su iglesia, de sus iglesias locales que no lo siguen. El que enciende y apaga la luz. Lo vemos como el que camina en medio de los candeleros, que era la función del sacerdote, mantener las luces encendidas en el altar. Pero sabemos que Jesucristo a veces a algunas iglesias locales les apaga la luz. O como en esta iglesia, se queda fuera de la puerta. Y a veces, como es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, se recuerdan, ¿no?, de esto, ¿no? El que tiene la llave de David, a veces desde afuera de la iglesia, cierra la puerta y tira la llave y se va. Porque aquí en esta iglesia Él está afuera. Él va a terminar diciendo, si alguno quiere yo voy a entrar. En esa iglesia no está Él. Si bien hay muchos cristianos, sabemos que en las iglesias de Apocalipsis, según mi opinión, yo creo así, está hablado cada carta a la iglesia visible. Porque vemos que dentro de estas iglesias hay apóstatas, hay profetas falsos, hay cristianos verdaderos en muchos casos. Esta es la única iglesia que no recibe ninguna alabanza de parte de Dios. Todo lo que Jesucristo hace es criticarlos, duramente, severamente. Y aún así Él dice que Él reprende y castiga a los que aman. Es una paradoja, es una paradoja. Pero vamos a ir viéndolo juntos. Esta es la séptima iglesia, la última. Después vamos a ver que en el capítulo 4 Juan ve una puerta abierta en el cielo y ya va a pasar de tener visiones, digamos, de lo que está sucediendo en la tierra a tener visiones de lo que está sucediendo en los cielos. A eso vamos a llegar, si Dios quiere, la próxima vez que estudiemos. Ahora, sabemos que cada carta, 7 cartas, 7 iglesias, y a cada carta podemos dividirla en 7 puntos. 7 puntos. Primeramente, a quién se escribe, luego quién habla, luego el análisis que Jesús hace de esa iglesia, su visión, la situación, luego el juicio que tiene contra esa iglesia, o la alabanza en algunos casos, y luego le da una orden, un consejo, una recomendación, luego hay una promesa de recompensa para los que vencieren, y por último hay una exhortación general, normalmente dicha, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, es una predicación gloriosa cada carta. Es la aplicación de todo lo que dijo
Jesucristo a esa iglesia, después lo aplica a nosotros, a la iglesia de todos los tiempos, a la iglesia de Jesucristo, a los renacidos de todos los tiempos. Primer punto, ¿a quién escribe? A la Odisea. La Odisea significaba el gobierno del pueblo. Era una ciudad muy rica, en la cual vivían muchos judíos. Era siempre un centro de adoración al César, digo siempre porque en casi las 7 iglesias, los lugares, las ciudades donde estaban, sucedía eso. Y también tenían un templo para el dios de la sanidad, Esculapio, ya hablamos de ese dios. Tenían una famosa escuela de medicina. Y esta ciudad era, como dijimos, en su idiosincrasia, muy autosuficiente, muy autónoma, muy rica, muy de no dependemos de nadie, lo hacemos todo con nuestra fuerza y nuestro esfuerzo, y no necesitamos ni aún del imperio. Por ejemplo, hubo un gran terremoto en esta ciudad, y el imperio romano quiso ayudarlos, y ellos no quisieron, rehusaron la ayuda imperial para reconstruir la ciudad, confiando exitosamente en sus propios recursos. Eran muy ricos como para aceptar ayuda de cualquiera. Esto lo dice el historiador romano Tácito. La Odisea se levantó de las ruinas por la fuerza de sus propios recursos y sin ayuda de nosotros, los romanos. Era un centro de comercio notable. Exportaba por todo el mundo. Eran muy ricos. Tenían una industria textil extensa y exportaban, podemos decir, vendían un famoso ungüento para los ojos, este colirio. Vamos a ver que cada vez que hablan las iglesias locales, habla de lo que sucedía en ellos, ¿no? De lo que estaba alrededor de ellos. Entonces, en la idiosincrasia de este pueblo, eran ricos financieramente, tenían un bienestar económico y también, digamos, social, tenían una industria textil desarrollada y trabajaban mucho sobre el ungüento de ojos. Pero esta ciudad, esta localidad tenía una gran debilidad estratégica. No tenían fuentes de aguas. Entonces recibían aguas de una ciudad termal que estaba a 10 kilómetros, más o menos, 6 millas, que se llamaba Hierápolis. En esta Hierápolis tenían fuentes de aguas termales, aguas calientes, podríamos decir. Y por 10 kilómetros tenía un acueducto que traía el agua a la ciudad, y por eso llegaba tibia. El agua que había en esta ciudad para tomar era tibia. Vemos cómo Jesucristo se revela siempre alrededor de lo que le está pasando a ellos. Entonces, al tener suministro que venía de afuera, era una ciudad que estaba muy expuesta a cualquier sitio de un ejército enemigo. Lo sitiaban, cortaban el agua y echaban, ¿no? Como hizo Sennacherib o como hicieron en otros tiempos en Jerusalén, ¿no? Una ciudad muy expuesta. Y por eso ellos eran muy diplomáticos. Es decir, trataban de ir de acuerdo con todos, trataban de en algún modo... bueno, vivimos en un país así, ¿no? No se enoje Johnny, ¿no? Era una isla financiera, ¿no? Vamos de acuerdo con todos y todos por la plata acá. Y no tenemos problema, y se salvaron de la primera, de la segunda, de un montón de guerras, etcétera, ¿no? Está bien, o sea, no está mal. El problema es cuando uno vende la honestidad, la verdad, por eso. Y en esta ciudad probablemente eran tendientes a eso, y esa idiosincrasia se traía a la iglesia, indudablemente. Nosotros no podemos abstraernos de las idiosincrasias y de los errores y de las filosofías de los errores que están a la base de nuestro pueblo. De hecho, siempre lo digo, y lo diré, estoy convencido, la teología de los pueblos es lo que determina su futuro. A la base de lo que creen está lo que van a hacer. Y lo vemos, porque así fue en la historia. Pero bueno, otro día podemos hablar de eso. Tiene que ver con eso. Estas aguas termales que llegaban de Hierápolis no eran muy apetecibles. Pablo también menciona esta iglesia, y si quieren ver una iglesia muy parecida a la de la Odisea, es la iglesia de Colosa, que estaba cerca, y Pablo cuando le escribe a los colosenses, y si miran el libro de Colosenses, le escribe de los mismos problemas que aparentemente hay en esta iglesia. Podríamos decir que eran iglesias afines, había mucha similitud entre las dos iglesias. Por eso Pablo en Colosenses 2.1 y en Colosenses 4.16, se lo pido rápido, no tienen que buscarlo, quizás Sara alcanza a ponerlo aquí. En Colosenses 2.1, capítulo 2, versículo 1, dice: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros
y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y no casualmente, esta iglesia de la Odisea, de Colosa, Pablo le dice que tienen que buscar las cosas de arriba, poner los ojos en las cosas celestiales, no terrenales, ¿no? Había mucha consonancia. Y Pablo termina el libro de Colosenses diciendo que esta carta se lea también en la iglesia de la Odisea. Por lo cual, el libro de Colosenses podría aplicarse muy bien a la iglesia de la Odisea. Se los dejo ahí como para que lo estudien. Es muy interesante también eso. No tenemos tiempo de hacerlo hoy, pero es muy interesante. Ahora bien, ¿cómo se presenta Jesús? Es el segundo punto. Sabemos que Jesús a cada iglesia se presenta en el modo que esa iglesia necesita que Él se presente. Como también se nos presenta en nuestras vidas, ¿no? Los nombres de Dios son infinitos, porque sus atributos son infinitos. Y Él se puede presentar a nuestras vidas según nuestras necesidades, lo que nosotros necesitamos. Claro, en la Biblia tenemos un montón de estos nombres, en los cuales Él se ha presentado según la necesidad de cada pueblo, persona. Aún con los incrédulos Él se presenta con nombres que representan su juicio, ¿no? Se aplica a nosotros, pero se aplica a los incrédulos. Dios es fuego consumidor. Su palabra es como espada de juicio. Penetra, corta, discierne, ¿no? Él tiene muchos nombres en las Escrituras. Y los nombres en los que se presenta son parte de la solución del problema que tiene la iglesia. Él se presenta así. He aquí el amén. El amén. Cuán pequeña palabra, tan usada y tan poco comprendida en las iglesias. No poco comprendida, todos sabemos qué significa así sea, ¿no? Pero el modo en que lo aplicamos al amén muchas veces está mal aplicado. Ahora, aquí Él es el amén. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, 2 de Corintios 1, 20, dice así la palabra de Dios. Podemos leer desde el 19, dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, dice Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Los nombres de Dios son una respuesta a las necesidades de su pueblo y una demostración de quién es Él para sus enemigos. Sus nombres hacen gozar a su pueblo o suplen las necesidades de su pueblo o nos hacen entender que Él es suficiente para cada una de nuestras necesidades, y también sus nombres hacen temblar a sus enemigos. El amén. Jesús es el así sea. Jesús es el cumplidor. Jesús es el sea hecho. Jesús es el que dijo en la cruz, consumado es. Eso es también amén. Esto pasó. Yo lo hice. Él es el que decreta. Él es el que cumple. Él es el que lleva adelante. Él es el que valida. Él es el amén. Nuestros amenes son simplemente una expresión de deseo, ¿no? Ustedes saben que la oración, y esto es importante que lo comprendan, no es hacerle cambiar la voluntad a Dios. La oración es un método para que nosotros cambiemos nuestra voluntad según la voluntad de Dios. Por eso cuando oramos decimos, así sea. Pero Juan nos dice claramente, si pedimos cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, sabemos que eso es amén. Así será. El problema es que nosotros no sabemos pedir como conviene, dice Pablo. Y dice Santiago también, ¿no? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice Pablo en Romanos. Y también dice que no sabemos orar, porque oramos según nuestros deseos, para satisfacer nuestras carnes o nuestro egoísmo. Entonces cuando decimos amén, terminamos la oración, en realidad estamos diciendo, ojalá que yo haya orado como Dios quiere. Si yo oré no según la voluntad de Dios, esa oración no tiene ningún valor. Ahora, si yo oré según la voluntad de Dios, todo lo que pedí se va a hacer. El problema no es lo que pedí. El problema es que lo que pedí sea conforme a la voluntad de Dios. Ahí está el punto. La oración es eso. Es algo que nos lleva a nosotros a decodificar por la obra del Espíritu Santo a través de su palabra y en nuestras vidas cuál es la voluntad de Dios. ¿Está bien eso? Bueno, ahora, cuando Jesucristo pide algo,
o hace algo, Él lo hace siempre conforme a la voluntad de Dios, ¿o no? Todo lo que Él dice, piensa, lo realiza. Él es el amén, Él lo cumple todo. Él es el así es, no el así sea, así es. Es el amén. Es glorioso, Él se presenta así. Y se lo está diciendo, muchachos, porque debemos depender de Él. Él es el ratificador, el hacedor, el cumplidor. Miren, en sus 3 oficios, ¿saben que Jesucristo tiene 3 oficios? ¿Cuáles son? Sacerdote, rey y profeta. Amén. Como profeta, Él nos revela a Dios. Hebreo 1 dice, ¿no?, que es la revelación suprema, porque es Dios mismo, ¿no? Después, como sacerdote, Él cumple la voluntad de Dios. O sea, Él hace amén con sus obras en su vida, ¿no? Él cumple, Él hace así lo que Dios quiere. Y como rey, la impone. Él es el soberano, así empieza Apocalipsis, diciendo al que nos amó y nos libró con su sangre, al soberano de los reyes de la tierra, sea gloria, ¿no? Él mismo dice así, Él impone, Él es el amén. ¿Alguna duda sobre eso? Es glorioso, ¿no? Después no solo el amén, Él es el testigo fiel y verdadero. Probablemente la iglesia de la Odisea carecía de fidelidad y verdad. Por idiosincrasia y conveniencia quizás política, que se había metido también en la mentalidad de la iglesia, preferían no interferir con nadie, y probablemente la iglesia de la Odisea lo hacía también en su teología y vida. Quizás confundían también el bienestar financiero con bendición de Dios. Ellos decían, yo soy rico. No solo soy rico, me he enriquecido. Y no solo me he enriquecido y soy rico, no tengo necesidad de nada. ¡Wow! Increíble. Esta era la convicción que ellos tenían sobre sí mismos. Y para mantener ese colchón del bienestar, probablemente faltaban en su amor a la verdad y a la fidelidad a Dios. El bienestar general y la comodidad no son nunca buenos colchones para que descansen los cristianos y mucho menos la iglesia. Si eso no sucede, podemos dormirnos o descansar en una peligrosa autocomplacencia. Ya está, lo tengo todo, no necesito nada de nadie. Ojo, esta iglesia es la más rica de las 7 iglesias a las cuales le escribe Jesús. Y sin embargo es la más pobre. Y vemos otra que era la más pobre. Y Jesús le dice, ustedes son los más ricos. ¿No? Tiene sentido todo esto, ¿no? Un principio, el hecho de que el bienestar general nos puede llevar a la autocomplacencia, al orgullo y a la independencia de Dios, es un principio que se ve en todas las Escrituras. Y se ve en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por eso Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando se halléis en diversas pruebas. Las pruebas nos ayudan. Estás sufriendo, estás deprimido, estás enfermo, tienes problemas de trabajo. Bueno, glorifica a Dios con tu vida, ¿no? Y esas pruebas te ayudan a ser dependiente de Dios. Amén. Por eso el salmista o el proverbio dice, no me des pobreza ni riqueza, ¿no? No me des pobreza para que no vaya a robar. Y no me des riqueza para que no me olvide de ti, ¿no? La dependencia. Tenemos que cultivar la dependencia de Dios. Y ese es un poco el centro del corazón del cristiano. Comprender la dependencia de Dios. Escúchenme, Jesús jamás diluyó su mensaje para que los oyentes estuvieran contentos. Hubo un momento, dice la Escritura, que se fueron todos. Y hasta a sus discípulos le dijo, ¿quiénes es ustedes? También váyanse. ¿No? Cuando él había dicho que no me come, que no me bebe, ¿quién es este? ¿No? Se fueron todos. Jesús jamás diluyó su mensaje. Él es el fiel y verdadero. Aún estando en sus tronos de gloria, Él no diluye ninguna verdad. Él es la verdad. El amén, el fiel y verdadero, volvemos a Apocalipsis, y el tercer nombre con el que se presenta es el principio de la creación de Dios. No te equivoques, Él no fue el primero en ser creado, Jesucristo nunca fue creado. El profeta dice que sus salidas son desde la eternidad, ¿no? El mismo escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, dice en Juan 1:1, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él ya estaba, Él hizo, Él creó. Dios el Padre creó a través del Hijo. Fue el Hijo quien creó con su palabra. Él ya estaba, Él creó. Dice también en Colosenses capítulo 1, fíjense. 1 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No se habla de primogénito como primer creado, sino de primogénito como el que creó, el soberano. La palabra en griego arche, no sé cómo se pronuncia, significa soberano, fuente u origen. ¿Cómo se pronuncia, Esteban? Arge. Arge, muy bien, amén. Es como alemán, entonces, la CHJ. Soberano, fuente, origen. Y también habla de el primero en prominencia. Por ejemplo, cuando la Biblia dice el unigénito del Padre, no habla de la unicidad del Hijo. Porque si bien Dios, el Dios trino, es único, y también se habla de la soledad de Dios, porque no hay ninguno como Él, el único, podemos también hablar de la unicidad de cada una de las personas de la Trinidad, que cada una son únicas, porque cumplen distintos ministerios, si bien podrían hacerlo todo, porque los tres son iguales en gloria, en poder, en deidad, en eternidad, en todos sus atributos. Entonces así se presenta Jesús como el amén, el testigo fiel y verdadero, que no va a faltar a la verdad, que va a hacer un análisis correcto del problema de la iglesia y que le va a poner en la cara lo que ellos son realmente, no lo que dicen ser. Y también lo dice que Él es el soberano, la fuente, el origen, el primero en prominencia. Tercer punto, el análisis. Ya sabemos que a cada iglesia, o casi todas, les dice: yo conozco sus obras. Nos lo puede decir a nosotros perfectamente también. Él conoce nuestras obras, no solo nuestras obras. Dice el Salmo 139 que antes que llegue el pensamiento de lo que va a venir a nuestra mente, Él ya lo conoce. Él conoce todo. Y aquí Él dice: yo conozco tus obras, y empieza el análisis de Jesús. Dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y por eso esta predicación se llama el vómito de Jesús. De frente a la tibieza de quienes son sus hijos, o de quienes son su iglesia, o de quienes dicen ser sus hijos, o de quienes dicen ser su iglesia. Los laodicenses sabían muy bien lo desagradable del agua tibia. Nada más horrendo para Jesús que una iglesia tibia. Es aún peor que la frialdad de los mismos impíos. ¿Puede ser que la Escritura aquí hable de no cristianos que dicen serlo? Puede ser, pero mirando el contexto no parece. Porque si vemos el versículo 19, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si bien en la Odisea seguramente había muchos no cristianos, porque les habla del Evangelio, también, y es normal que pase por el efecto masa, cuando mucho mundo entra a una iglesia, hay uniformidad a la baja, siempre. No. Es decir, cuando hay mucha mundanalidad en una iglesia, aún, pásenme el término, los más espirituales se hacen mundanos, ¿no? Y yo creo que este era el caso de esta iglesia. Por eso que al final va a decir: si alguno, no dice si la iglesia abre la puerta, si alguno de la congregación me abre la puerta, yo entraré a él, estaré con él, cenaré con él. Después vamos a hablar de eso, ¿no? Voy a leer. ¿Hay acaso una maldición, dice un hermano, más grande sobre la tierra que una religión vacía? ¿Ha habido un alma más difícil de alcanzar que aquella que tiene lo suficiente de Jesús para pensar que no necesita más? La iglesia de la Odisea ejemplifica una religión vacía.
y los recolectores de impuestos y las rameras estaban más abiertos a Jesús que los escribas y fariseos. Satanás, dice este hermano, nos tendrá en cualquier forma que pueda tomarnos, pero él seguramente premiará a un religioso tibio por encima de un pecador con el corazón frío. Esto escribió un hermano. La Biblia habla muy claro, en muchos lugares, que no se puede tener un pie en dos zapatos. No sé si esto en español se dice, pero en italiano sí, ¿no? Un pie en dos escarpas, ¿no? ¿Se dice así? No se puede tener un pie en dos zapatos contemporáneamente. No se puede amar a Dios y al mundo, lo dice la Escritura. No se puede vivir, Gálatas, para la carne y para el espíritu contemporáneamente. No se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. Dice así, a Mamón, ¿no? Esta palabra aquí, caliente, ojalá fuese frío o caliente, y ellos sabían porque había dos ciudades, Hierápolis, que tenía estas termas, y había otra ciudad cercana que tenía aguas muy frescas. Entonces está haciendo un contraste que ellos conocían muy bien por su situación geográfica. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y esta palabra caliente es la misma raíz de la palabra del versículo 19, cuando dice, sé pues celoso. Este celo, este calor del celo, puro, ¿no? Barnhouse lo explica así. Lo tengo acá para no escribir todo, lo tengo acá salvado. Dice así. Así que el Señor está diciendo, según este hermano, si en lugar de ser tibios, ustedes fueran tan fríos que pudieran sentir esa frialdad, ese necesitamiento de su necesidad los llevaría al verdadero calor. Pero ahora en su tibieza tienen lo suficiente para protegerse a ustedes mismos contra un sentimiento de necesidad. Y la verdad que la tibieza es cómoda, aún en nuestras casas. El otro día se rompió la calefacción en nuestra casa. La nuestra, como está arriba, todo el calor fue, estábamos bien. Pero cuando salía afuera, los vecinos estaban con los teléfonos. ¿Ustedes no tienen calefacción? No, claro. El frío, la incomodidad. ¿Y el verano? ¿Qué hablar en verano? Algunos vienen de países muy calientes aquí, ¿no? Muy celosos en su clima. Muy caliente. Aire acondicionado a full, ¿no? Los gobiernos que dicen no ponga el aire acondicionado más bajo que 22 grados, 23 grados, ¿no? Bueno, todo eso. Eso trae incomodidad. Pero la tibieza es muy cómoda. 20 graditos, toda la vida, yo compro. Voy a ir a las Canarias, no sé por qué Dios lo va bien acá, primavera eterna, y me quedo ahí. Spurgeon dice así, y esto ustedes saben que me gusta usar mucho lo que dijo el hermano Spurgeon. Dice así, ahora tú que profesas y eres tibio, ¿qué es lo que ven los mundanos en ti? Ellos ven a un hombre o una mujer que dice que va al cielo, pero que está viajando a la velocidad del caracol. Él profesa que cree que hay un infierno y aún así tiene ojos que no lloran y nunca buscan arrebatar almas que van hacia el hoyo. Ellos ven a uno que debe de tratar con las realidades eternas y aún así está medio despierto. Uno que profesa que ha pasado a través de una transformación tan misteriosa y maravillosa que debe de haber, si es cierto, un gran cambio en la vida externa como resultado de ello, pero aún así lo ven como si fueran ellos mismos. Él puede ser moralmente consistente en su comportamiento en general, pero ellos no ven ninguna energía en su carácter religioso. El cristiano tibio, llamémosle así. La iglesia decía de la Odisea, soy rico, me he enriquecido. Ellos carecían de un sentido de pobreza espiritual. Soy rico, se autodecían, me he enriquecido. Ellos tenían una gran confusión de lo que el Evangelio es. ¿Y saben qué? Hoy reina este Evangelio. Soy rico y me he enriquecido. Dios está conmigo. Ahora que Dios te dé la casa, el auto, la Ferrari, una cuenta, bla, bla, bla. Y entonces porque tienes eso, Dios te ha bendecido. Y tú vas a poder decir, como la Odisea, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad ni de Dios. El Evangelio de la prosperidad. Eso está hoy, por todos lados. Y muchas veces aún en nuestro corazón. ¿Por qué? Tendemos a querer ser autosuficientes.
queremos poder decir, soy rico, me he enriquecido. Soy rico, pero me he enriquecido. Están tus obras. Yo lo he hecho. Me he enriquecido. Es solo, no solo me he enriquecido. No necesito nada de nadie. La aparente tranquilidad humana, la mayor tranquilidad humana. Vivir en el campo con una cuenta llena en el banco y cerca de una gran ciudad donde tengas centros comerciales, todo para comprar y ya está. No conozco a nadie, soy rico, me he enriquecido, no necesito de nadie. ¿No? Un sueño para el hombre. Autosuficiencia, autonomía, independencia. La mayor pobreza del corazón humano. Que hoy impera esta falsa teología, totalmente opuesta al Evangelio. No necesito a nadie, ni nada, si tengo mi fe. Si tienes fe, Dios te lo va a dar. Cree. Declara. Crea con tus palabras. Pensamiento positivo. Dilo. Míralo. No. Sí. Míralo más. Tu fe. Ahí viene. 2 millones en el banco. ¡Gloria a Dios! Soy rico, me he enriquecido, no necesito de Dios. Chao, a la iglesia. Chao, adiós, hermano, le mando una cartita, no vengo nunca más. ¿Es eso lo que enseña? No, reímos, pero es eso. Vayan a YouTube, mírenlo. No sé de qué planeta vinieron, la verdad. Abran los ojos. Jesús dijo que los pobres en espíritu son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Y la pérdida de un sentido de necesidad. La pérdida del sentido de necesidad es fatal para el hombre. Lo vemos a nuestros hijos. Cuando los hijos creen que pierden la necesidad de los padres, ¿cómo termina? Con un auto contra el poste en la autopista. Terminan, sí, nos puede pasar a todos, ¿no? Terminan en las drogas, terminan en un montón de cosas, creyendo que son independientes. Pero aunque no fueran esas cosas, sus corazones, el orgullo, ¿no? También está en nosotros, no solo nuestros hijos. Esta es la situación que Jesús ve de esta iglesia. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada ni de nadie. Y ahora Jesús hace el juicio. Jesús les dice el juicio. Mientras les dice lo que está pasando en ellos, les dice el juicio. Jesús les dice, ustedes no saben, versículo 17, que tú eres un desventurado. Significa alguien que padece desgracia, un infeliz, un desdichado, alguien que carece de fortuna, o sea, todo lo contrario a lo que ellos pensaban que eran. Ustedes son unos desventurados, miserables. Miserable en la primera acepción de la Real Academia Española no es la de uno codito, un avaro, también, esa es la segunda, pero un miserable, es un ruin, un canalla. Uno que falta de verdad por conveniencia. Un poco eso, ¿no? Por eso se presenta como el testigo fiel y verdadero. En algún modo es uno que se ajusta, ¿no? El antónimo de la palabra miserable sería uno que es noble, uno que es verdadero, genuino, ¿no? Desventurado, miserable, pobre. Un pobre es un indigente necesitado, uno que es escaso, insuficiente. Y el centro de esto que ellos son, dice, ciego y desnudo. Aquí estos versículos están hablando sobre todo de la ceguera y de la desnudez, obviamente espiritual. Allí va el énfasis, porque después vamos a ver que el consejo es que se limpien los ojos y que se vistan. Son ciegos y desnudos. Los contrastes aquí son tremendos. Son horribles. Entre lo que ellos creen que son y lo que realmente son. Entre lo que ellos ven y lo que Jesús ve. Entre la riqueza y afluencia de su ciudad y la propia bancarrota espiritual de esta iglesia. Grandes contrastes. ¿Y cuál es el consejo de Jesús? Jesús obviamente va a apuntar hacia
lo que es la verdadera riqueza. Él mismo. ¿Acaso no lo había ya pronunciado en su ministerio sobre la tierra en Mateo capítulo 6, versículo 19? Mateo 6, 19. Había dicho así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y el principio es este: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es muy simple. El problema en sí no son las riquezas. El problema, sabemos que el raíz de todo lo mal no es el dinero, es el amor al dinero. El problema es este principio, que donde está tu tesoro, está tu corazón. Podríamos girar la moneda, decir: ¿quieres saber qué es lo que más te importa? Mira qué hay en tu corazón. Ese es tu tesoro. O esos son tus tesoros. El corazón está siempre puesto en lo que nosotros consideramos que es nuestro tesoro. Para otros puede ser basura, para otros puede ser grandioso, pero nuestro corazón está en lo que nosotros consideramos que es nuestro tesoro. El verdadero tesoro solo puede venir de Jesús. Por eso el versículo 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice Jesús, compres oro refinado en fuego. Pero es importante esto: de mí. La verdadera riqueza que realmente enriquece es el Señor. Vemos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice: bendito, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, de mí te aconsejo que compres oro refinado en fuego, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este es el verdadero tesoro del pasaje, no el del versículo 3. Sí, en él hemos recibido, pero dice, para que al final de todo puedan estar con Cristo. Dice, obtenerle a él, dice Pablo, estimado todo por basura, todo lo que eran mis glorias pasadas, con el fin de agarrarle, de estar con él, de conocerle, ¿no? Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y después dice el versículo 11 que todos habían escudriñado de esta persona de Cristo. El tesoro es Cristo y en él podemos obtener la riqueza que verdaderamente enriquece, que es el mismo, es Jesús. En Colosenses capítulo 2, versículo 2, 3 y 9, Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, todas las riquezas del pleno entendimiento, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque en él habita, versículo 9, corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. No nos falta nada. La verdadera riqueza es él. Cuando yo dije que muchas veces decimos Dios te bendiga, pero ya nos bendijo, Ezequiel siempre me recuerda, lo digo, no hay que decir Dios te bendiga, puedes decir Dios te bendiga, pero siempre sabiendo, Efesios 1:3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que a sus hijos, a nosotros, a su iglesia, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Él es la riqueza. Por eso le aconseja a la iglesia de la Odisea que de él compren oro refinado en fuego. Por tanto te aconsejo, versículo 18, capítulo 3 de Apocalipsis, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Dijimos que los de la Odisea vendían una tela, no sé cómo llamarle, negra, muy famosa, brillante, muy apreciada, porque trabajaban también los vestidos. Es como que Jesús le dice: yo conozco el negro fastuoso con el cual el mundo los quiere vestir, pero yo tengo vestiduras blancas. Y luego dice, ya sabemos que el vestirse habla también de la salvación, ¿no? Y también habla de la santidad. Bueno, Romanos 12 habla de esto, ¿no? Vestirse de Cristo, revestirse de Cristo. Gálatas, Efesios hablan de esto, ¿no? Nos hablan sí de la salvación y también de la santificación. Y luego dice: y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio de la verdad de la palabra de Dios, el colirio de la cercanía a Dios y del calentamiento que derrite los glaciares en los corazones y que abre los ojos espirituales de los hombres. Jesús les exhorta a comprar de Él. Y cuando vayan a comprar de Él o a Él, o no sé qué preposición se ponga ahí, cuando vayan a comprar de Él o en Él, van a descubrir que es gratis. Que la deuda ha sido ya saldada. Que ningún billete o vestido o colirio que ellos posean o utilicen les podrá jamás servir para obtener la verdadera riqueza. Esta tiene el precio de la sangre del Cordero, y esa sangre no tiene precio. Y en Apocalipsis 1, 5 y 6 dice: y de Jesucristo, está conectado, hermano, está todo conectado, todo mucho más conectado. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El método para pagarle a Jesús, para comprarle a Jesús, no son las riquezas, no son los billetes de la autojustificación, no son las monedas baratas de las buenas obras, no son los frutos de la autonomía y la independencia de Él. Por el contrario, para comprarle a Jesús, basta llegar a la caja. Si está el cajero, Jesús, como un mendigo, como esos que entran al supermercado y no tienen ni una moneda, y decirle: no tengo nada, pero lo quiero todo. Y Él te dirá: ven, come, bebe. Lo dice así Isaías: es gratis, compren sin dinero, ¿no? Así dice el profeta. Es gratis. En realidad no es gratis, es gratis para nosotros. Tuvo un precio enorme, infinito, para Él. Es gratis para ti. Él te dice: ya lo he pagado todo. Y aún en esta fuerte reprensión a esta iglesia, versículo 19, Él dice que es por amor. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. En otro lugar de la Escritura dice que si no sufrimos la disciplina del Señor es porque no somos renacidos. ¿Quieres tener un método para saber si eres nacido de nuevo? La disciplina de Dios. Si nunca ves la disciplina de Dios en tu vida, cuando pecas, entonces no eres hijo de Dios. Absolutamente. No puedes serlo, porque Él reprende y castiga, y muchas veces muy severamente, a todos los que ama. Dice: reprende y castigo. Reprendo y castigo, dice Él, a los que amo. En este regaño hay amor. Es el amor fileo aquí. Es una palabra muy selecta, dice Spurgeon. Es aquella que tiene el significado de un afecto personal muy íntimo. Y yo sé que nosotros como iglesia que defendemos la doctrina de la gracia porque pensamos que son bíblicas, no hay ninguna duda de esto. Nosotros tenemos mucha dificultad en aceptar que hay cristianos
tibios. Tendemos a decir, no son cristianos. Y muchas veces es cierto. Creo que el 90% de los denominados cristianos tibios o mal llamados cristianos carnales seguramente no son cristianos. Pero hermanos, sí que hay muchos cristianos tibios. ¿Y saben por qué lo sé? Porque muchas veces yo soy tibio. Y yo sé que tú lo sabes porque muchas veces tú eres tibio. Entonces no podemos negar esta doctrina, si quieres llamarlo doctrina. No podemos negar esta verdad. Ahora, hay una invitación aquí. No es la invitación arminiana de pasar al frente y que Dios te salve porque tú eres rico y te has enriquecido a través de tu oración. No. Aquí hay una invitación. Y ojo, este es uno de los versículos más mal utilizados de toda la Biblia. Así como Juan 3:16, malísimamente utilizado porque no se cita el 17 y el 18, que lo cuadra todo. Este versículo se usa mucho en la evangelización. Y este versículo no habla de evangelización. Este llamado no es para los incrédulos, o no primariamente, no es ese el contexto del pasaje. Este llamado es un llamado al arrepentimiento del cristiano. Yo lo veo así al menos. Creo que está claro. Es un llamado al banquete del arrepentimiento. ¿Cuántas veces hemos disfrutado el banquete del arrepentimiento? Muchas. Aleluya. Muchas. Es un llamado a la cena de la comunión. O a la cena de la reconciliación después de la pelea. Por nuestra parte, ¿no? Con Dios. Es como cuando el hijo reconsidera cuánta comida había en la mesa de mi padre y yo aquí comiendo de los cerdos, ¿no? Es el arrepentimiento. El arrepentimiento del cristiano, de aquel que anda errante, tibio en sus pecados, no amando a Dios como debería. He aquí, dice el Señor Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así como Jesús podía apagar las luces, él que tiene la llave, abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre, él mismo puede quedarse afuera. Está afuera. Está fuera de la puerta. Está fuera del local del templo. Está fuera en el sentido de esa comunión del cristiano. Con sus vidas frías, tibias, niegan, en muchos casos siendo hijos, a aquel de quien dependen en todo. Dice, y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué serían nuestras iglesias locales sin Jesús? ¿Qué sería nuestra ABC sin Jesús? ¿Y cuántas iglesias hay así? La gran mayoría. Que no nos pase a nosotros. Pero qué hermosa es la cena del arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Para Pedro no fue una cena, fue un desayuno. ¿Se acuerdan? Juan 20:21. No sé cuándo fue para ti o cuántas veces fueron para ti. Sé algunas para mí, otras no las recuerdo. Pero cada cristiano sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Jesús le prepara los peces a Pedro. Como siempre digo, el mejor desayuno que jamás se haya cocinado en la tierra. Pedro lo come y hay reconciliación. ¿Me amas, Pedro? Pedro, mírame. ¿Vos me amás? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ya no era el super Pedro. Iré a todo lado por ti, voy a matar a todos, que saca la espada, no. Ya ni siquiera se anima a decirle, sí te amo, te quiero, Señor, te quiero. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. La reconciliación. Qué gloriosa es la reconciliación a la comunión con Dios a través del arrepentimiento.
El arrepentimiento significa que has comprendido quién realmente eres y a quién necesitas. Y es lo que carecía la iglesia en Laodicea. Ellos pensaban que no necesitaban a Jesús, porque tenían una estima, una consideración muy sobrevaluada de quiénes eran. Y Jesús los desnuda, en algún modo, los ridiculiza en su falsa concepción de quiénes son, les presenta el espejo de la verdad, que es Él, y les dice qué necesitan. Arrepentimiento significa que has comprendido quién realmente eres y a quién necesitas, sea para la salvación del alma, que para la reconciliación continua con Dios. Él nos invita a comprar de Él sin dinero por sus méritos. Él nos enriquece. Él te viste y Él te hace ver, porque estos estaban ciegos. Él nos hace ver. No solo, además, viene a casa, golpea la puerta y nos trae el pollito calentito, ¿no? Te prepara la cena. Y tú cenas con Él. Y Él contigo. Y luego, nosotros, como Pedro, podemos llorar amargas lágrimas de remordimiento por haberlo traicionado. Pero, lágrimas llenas de gozo del perdón. Irá andando y llorando el que siembra la preciosa semilla, mas volverá con gozo, trayendo sus gavillas. Y la promesa de recompensa dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Este es el sexto punto y el séptimo van juntos. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Para mí es siempre muy dificultoso, porque las promesas de recompensa son para cada cristiano. Yo no puedo decir que esto no se aplicará a ningún renacido. Sí sé que habrá gradualidad, si queremos llamarla así, en la premiación a los cristianos, porque Dios no es injusto, dice la Escritura, para olvidar el trabajo que ustedes han hecho por Él, ¿no? Lo dice con otras palabras, ¿no? La labor que han hecho, ¿no? Y sabemos por Corintios que nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. También sabemos que todo lo que recibiremos, cualquier corona de la que habla la Escritura, en realidad será un instrumento para dar gloria a Jesús y tirarlo a los pies del Cordero. Ahora, sabemos también que no es lo mismo alejarnos de Él avergonzado cuando Él se manifieste, 1 Juan 3, que estarle esperando. Sabemos que Jesús dijo que tenemos que vivir como que Él va a venir ahora. Sabemos que tenemos que tener las lámparas encendidas, el aceite. O sea, no hay contradicción en esto. No hay contradicción. Ninguna gloria será para nosotros, será para Él. Pero claro que no es lo mismo vivir tu vida en la tibieza espiritual que vivirla en el ardor por Jesús. No es lo mismo. No es lo mismo aquí, por el gozo que Él te puede dar. Y no será lo mismo allí. No sabemos por lo que Él nos dará. Pero sí sabemos que a los que usaron bien los dones se les dará más, ¿no? Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo no sé, hermanos, descifrar el equilibrio en esta doctrina. La verdad que no, que me cuesta. Creo que todos los cristianos, y no tengo duda de esto, venceremos, porque dice la Escritura que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces esta promesa, al final, es también un consuelo. Es un consuelo de que hemos vencido en Cristo, de que tampoco ahora nos tenemos que volver locos porque tenemos que ser calientes por Cristo. Claro que lo tenemos que ser. Tenemos que vivir con ese ardor por el Evangelio, por las almas, por la sana doctrina, por la extensión del reino, por la plantación de iglesias, por el discipulado. Claro que sí, pero lo tenemos que hacer en dependencia de Jesús, porque al final este es el centro del mensaje. Esta iglesia quería y creía poseerlo todo, pero no tenía lo más importante. Jesús estaba afuera. Sí, puede ser que hayan habido cristianos ahí, no sabemos bien, también habían los cristianos, pero algo está claro, no estaban viviendo como Dios quería, como Jesús quería, a tal punto que Él, si continuaban así, los va a vomitar de su boca. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Hay algo más grande que esta promesa? Yo creo que no.
Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Es para nosotros. Si tienes oído espiritual, si has renacido, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Y así como Pablo dijo del pueblo de Israel, 1 Corintios, todas estas cosas que le pasaron a ellos, son para nosotros. Para que no caigamos en los pecados que ellos cayeron, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Lo mismo aquí. El Espíritu está diciendo, hey, la Odisea puede ser tú. La Odisea puede ser la ABC. Atención por eso. Oremos.